Bueno, cuando... Sí, pero eso no es... Ah, no es eso. Bueno, ahora sí, buenas tardes, bienvenidas a este encuentro que hemos denominado las peticiones a la Convención Constituyente de 1949, cruces entre el derecho constitucional y la historia, en el que vamos a exponer algunos de los principales resultados de nuestra investigación en torno a un proyecto que comenzó allá por el 2020, en la pandemia, y que hemos cerrado recientemente, ¿no? Ante todo, quiero dar un agradecimiento muy especial, por supuesto, a quienes nos acompañan aquí, sobre todo a nuestras invitadas, para pensar, para ayudarnos a pensar sobre las conexiones entre el derecho constitucional y la historia, que son la profesora Laura Clérico y la profesora Cecilia Mateo de la Universidad de Córdoba y Laura Clérico de la Universidad de Buenos Aires. Quiero agradecer muy especialmente también a este equipo de investigación, de jóvenes investigadoras y investigadores que me han acompañado, que son el equipo, en realidad son el equipo de investigación, en sus distintas composiciones, ¿no? Porque empezamos allá en el 2016 y ha ido transformándose y creciendo, afortunadamente, con tesistas, con becarias, con becarios. Así que es un orgullo para mí, es un orgullo muy grande que podamos seguir creciendo y seguir proyectando a futuro y trabajando en conjunto. También tengo un agradecimiento muy grande, por supuesto, a la Universidad Pública, a la Universidad de Buenos Aires, que nos da el espacio para poder investigar, fondos para poder hacerlo, las becas para poder hacerlo. Me parece muy importante señalarlo en este contexto. Ya vamos por el cuarto proyecto de investigación de UASIC, financiado por la Universidad de Buenos Aires, que estamos arrancando en torno ya, avanzamos a 1957 y la reforma. Y el último agradecimiento especial es a el personal del archivo del registro del Senado de la Nación, que se llama Archivo de Registro de Leyes del Senado de la Nación, Archivo Registro de Leyes, perdón, del Senado de la Nación, que funciona en el marco del Senado de la Nación y que es bueno, el espacio que nos ha servido de plena... No, ahí está, buenísimo, gracias Dani. De marco para, bueno, de las principales fuentes que hemos trabajado en este proyecto, ¿no? Después me voy a referir particularmente a él, pero quiero agradecer especialmente a Liliana Porteliado y a todo el equipo por bueno, su predisposición. Bueno, este encuentro parte de un supuesto, y el supuesto es de que existen diálogos, ¿no? Entre la historia constitucional reciente del siglo XX, en particular de 1949, y el derecho constitucional y su enseñanza, ¿no? Y me sumo a la agenda política también, que tenemos aquí a varias que vienen de esa disciplina. El objetivo general de nuestro proyecto ha sido el de enfocarnos y reconstruir en los reclamos, las expectativas de lo que llamamos sectores populares, ¿no? Este proyecto del que estamos hablando, como decía, es una serie continúa una línea de investigación en torno a la historia constitucional y en particular el 49, donde nos fuimos enfocando en distintos aspectos, y en este último en los reclamos y las expectativas de lo que llamamos sectores populares, ¿no? Especialmente mirando aquellas peticiones que trabajadores, trabajadoras, grupos de mujeres hicieron a la Convención Constituyente de 1949. Por supuesto es un recorte. Hoy vamos a hablar de más que allá de los sectores populares, porque entendemos que hablar de los sectores no populares también nos ayuda a entender el contexto y entender el marco de esas otras peticiones. Y metodológicamente utilizamos en este proyecto en particular de investigación una serie de herramientas, como le gusta decir a los requisitos, una caja de herramientas que se nutre de la historia social, de los estudios de género, del feminismo, y también de lo que llamamos, o algunas herramientas de lo que entendemos que es la historia crítica del derecho. En particular, vamos a hablar hoy de las peticiones, ¿sí? Yo solo voy a hacer esta breve introducción aquí, bueno, donde funciona el archivo y registro de leyes del Senado de la Nación, que hemos visitado en 2 ocasiones para en particular esta investigación, ¿sí? Una primera visita fue en el año 2017 y actualmente he vuelto este año a revisitarlo para
completar gran parte de las fotos y del registro que hemos utilizado. Cabe mencionar que estas fuentes están siendo digitalizadas y probablemente van a estar colgadas en la web próximamente. Las peticiones, aquí en el archivo, las peticiones a la Asamblea Constituyente no teníamos registro de ellas o no habían sido analizadas ni desde la historia ni desde el derecho, desde la historia constitucional tampoco. Así que bueno, ha sido una fuente inexplorada y de la cual hemos tomado nota en este proyecto en particular, ¿no? ¿Cuántas peticiones y a quiénes están destinadas? El acervo principal consta de 228 expedientes, cada expediente tiene más de una petición, con lo cual estamos hablando de más de 228 peticiones, puntualmente dirigidas a la Convención Constituyente, y del total de cajas, eso es por ahí lo más, para tomar una dimensión cuantitativa, de las 14 cajas que alojan todo el material de la Convención Constituyente del 49, 6 contienen peticiones, ¿no? Casi la mitad de ellas contienen peticiones de estos sectores populares y no populares, pero de distintos sectores, ¿no? Y entonces, como decíamos, esto no había sido trabajado hasta entonces. Sí, las cartas dirigidas directamente a Perón y Evita, pero no puntualmente estas dirigidas a la convención. Puntualmente, ¿a quién son dirigidas? Bueno, han sido dirigidas a la convención, pero decíamos también que encontramos algunas, un buen número dirigidas directamente a Perón, donde ahí se nota como también un cambio de tono, ¿no? Mucho más personal, más parecido a estas otras cartas que ya habían sido trabajadas. Materialmente son telegramas, ahora vamos a ver algunas fotos que vamos a compartir con ustedes, pero son telegramas, notas manuscritas, notas escritas a máquinas, algunas incluyen largas. Fundamentalmente colectivo. Tenemos la mayoría de quienes peticionan a la Convención Constituyente son grupos de trabajadores, grupos de mujeres, grupos de católicos, y de menor medida individuos, ¿no? Y esto como una presentación muy general. Lo que vamos a ver ahora, la propuesta ahora es ir presentándoles algunas características fundamentales de los distintos grupos que peticionan a la Convención, ¿no? Y el primer grupo en el cual nos vamos a detener son los trabajadores. Vamos a ir ilustrando la presentación también con algunas imágenes de estas peticiones. Así que le voy a dar mi palabra a Jorge Ampariani y a Alejandra Vives, que han estado trabajando sobre ella. Gracias, Lupi. Gracias por venir. El tema de los trabajadores es algo que no nos pertenece, en realidad no somos objetos simplemente de un trabajo que se viene haciendo desde hace varios años con Sebastián y con otros, también otros docentes y integrantes que no pudieron estar acá, pero que sí participaron en todo este acervo que estuvimos recabando, generando a lo largo de los años. Y aún es muy difícil referirnos a, bueno, ¿quiénes son los trabajadores? ¿No? O sea, ¿cómo? O sea, la categoría de trabajadores es algo que también, gracias a los intercambios que tenemos en diferentes disciplinas, en diferentes encuentros, se va cubriendo, ¿no? Vamos adentrándonos un poco más a la definición de trabajador, cómo se caracterizaban esas personas, esos grupos también que se dirigían a la asamblea, y eso es algo muy importante para este punto en particular, porque en este punto en concreto encontramos varios puntos, varias categorizaciones de grupos o personas o ciudadanos que se identificaban. Entonces tenemos grupos obreros, tenemos sindicatos más institucionales, ¿no? más técnicos, tenemos asociaciones de vecinos, que no necesariamente son obreros, sí, como trabajadores, trabajadoras,
grupos de jóvenes, que dicen que son grupos de jóvenes que también son trabajadores, partidos políticos o agrupaciones sindicales que tienen algún tipo de afiliación política, que no son lo mismo, partidos políticos que no es una agrupación con determinada identificación política, y después tenemos agrupaciones varias que son no tienen una identificación concreta, pero que sí se identifican como trabajadores, ¿no? Eso es seguro, pero no pertenecen a ninguno de los grupos que necesitamos acá. Y estos son los sujetos, ¿no? que participan en las peticiones, ¿no? Que peticionan bajo diferentes modalidades, bajo telegramas, bajo cartas escritas a mano, escritas a máquina. Las escritas a máquina y las escritas a mano son las más numerosas. El telégrafo, como era un medio de comunicación muy caro, o sea, era una gran proporción, pero era de las que menos había. Las que más había eran cartas a mano y cartas mecanografías, o sin firma legible. Y los temas que surgieron en torno a los derechos de los trabajadores, bueno, el más importante, digamos, en el sentido de ecuménicamente, fue la huelga, ¿no? Hubo casi un 80% de las peticiones están dirigidas especialmente a solicitar el derecho de huelga. La segunda tiene una reforma agraria. El segundo grupo de peticiones más numeroso, que es casi el 50%, pedían una reforma agraria. Y como tercero, no mucho más, pedían el salario mínimo vital. 36% pedían el salario mínimo. Después hay otros derechos, hay otros componentes que forman parte de las peticiones, como por ejemplo el control obrero de la producción, igual salario por igual tarea, y la derogación de la ley de residencia, que son menos numerosos. Y como vemos, este grupo de demandas, de derechos, no se vieron reflejados en la Constitución Nacional, así como ni con esta primacía, ¿no? No, iba a decir que, más allá de que no han sido gran cantidad la de participación de las ganancias, es fundamental tomar en cuenta que es una de las cuestiones que después, en la Constitución de los 57, ahora se puede hacer la Constitución de 57, la Constitución no constitucional, cuando debe haber dado un proceso territorial, no un gobierno democrático, es una de las cuestiones que lo toman en cuenta dentro del texto constitucional. Con lo cual, más allá de que no haya sido en gran cantidad de números, sí se ve que hay un movimiento por lo bajo que hizo que después ese reclamo pasara a la luz, básicamente. No, iba a decir que, como decía antes, muchas no se vieron reflejadas por ahí explícitamente dentro de la Constitución, pero hay algunos derechos que uno puede tejer cierto margen o cierto camino para decir que si bien no están explícitamente, podemos decir que el tema del derecho a la defensa de los intereses profesionales uno lo podría de alguna manera llevar, más allá de que no significa explícitamente esto, vincularlo con el derecho a huelga. Después, por otro lado, también tenemos el derecho al salario mínimo vital y móvil, si bien tampoco está explícitamente puesto así en la discusión del texto constitucional que quedó sancionado en el 49, sí habla del derecho a una retribución justa, que uno ve después el texto plasmado del 57, específicamente lo que se define. La mayoría de estas peticiones fueron dirigidas a mercantes, que era la información. Como decía Ariel, hay algunas que están en otra dirección. Y sí, lo que también se puede ver, que más allá de que por ahí estén vinculadas a sindicatos, son obreros que pertenecen a un sindicato, no es el sindicato en particular el que manda la petición.
sea, eso me faltó y por eso cierro, sí. La gran mayoría son, las peticiones fueron de obreros en general, digamos, no obreros de una fábrica o obreros afiliados a una determinada categoría, pero la mitad de ellas fueron por obreros. Y bueno, la segunda era de sindicatos, obviamente. Pero sí, o sea, como decía, hay una, más allá de lo que se logró efectivamente luego de la discusión, hay, y esto es algo que también nos dijeron en varios congresos, en varios encuentros, que había una fuerte discusión de base sobre los derechos que tendrían que ir a la Constitución respecto a los trabajadores, sobre ese decálogo de los derechos, cómo hacerse eco de ese decálogo y también, digamos, participar o proponer en base a lo que adquirido, ¿no? Entonces, lo más importante para nosotros quizás es esas discusiones que se vinieron dando a lo largo del tiempo, bajo ese clima, digamos, de discusión social que tenemos nosotros. Continuamos con Débora, Anabel y Guadalupe, que nos van a hablar sobre las peticiones de mujeres a la convención. También tenemos conectada a Julieta Lobato, que trabaja por el tema. Muchas gracias, Lili, por el espacio y a las comentadoras por el tiempo que se tomaron para leernos. Bueno, nosotros tres trabajamos, como decía Lili, las peticiones de mujeres, que del total, como decían al principio, de 228 expedientes, fueron 27 enviadas por mujeres, lo que representa más o menos un total del 12%, y lo que encontramos es que tuvimos una separación al principio del año, que solo trabajamos con aquellas en donde las mujeres expresaban en su carácter de mujeres, es decir, había otras peticiones enviadas por mujeres, pero lo hacían bajo otro carácter, por ejemplo, católicas, o trabajadoras, no me acuerdo, pero sí, más que nada católicas. De ellas encontramos 24 peticiones que fueron cartas, 6 de ellas fueron escritas a mano y 18 mecanografiadas. La mayoría fueron, bueno, en color negro y el resto en color azul. Y encontramos solo un telegrama que pertenecía al Centro Femenino Periodista de Santa Fe. Igual también tenemos que aclarar que hay otros telegramas dentro de cada expediente, porque muchos de ellos adhirieron a peticiones principales, como por ejemplo la de la Unión de Mujeres de la Argentina, que en unos minutos vamos a hablar de eso. También encontramos que la mayoría de las peticiones llevaban la misma estructura. Es decir, primeramente se referían a quién se le enviaban. 14 de ellas fueron al presidente de la Asamblea Constituyente, que era el coronel Domingo Mercante, otras 6 a la Asamblea Constituyente o a los convencionales constituyentes, y el resto de ellos no se refería a ningún destinatario en especial. Luego desarrollamos sus reclamos, encontramos que lo hicieron con un lenguaje claro, en general no había, por ejemplo, partes de ortografía, o encontramos que si las habían salvado luego con lapicera sobre lo mecanografiado. Finalmente, en cuanto a los remitentes, si bien la mayoría fueron enviadas por organizaciones de mujeres, contamos con unos pocos casos en donde se firmaron al pie, es decir, la mayoría que los enviaron organizaciones de mujeres, pero no todas tenían la firma de absolutamente todas las mujeres que adherían a ellas. Y aquí podemos destacar un caso de la Junta Regional Femenina de Flores Sud, que es en Capital Federal, y, por ejemplo, la filial Flores de la UMA, el Ateneo Juvenil Femenino de Alfonsina Storni, que llevaba 176 firmas. No, es otra. 12 de las peticiones pertenecen a las filiales de la Unión de Mujeres de la Argentina, como decíamos, fueron las que más enviaron, o asociaciones que adhirieron a la campaña de la UMA. Estas, no sé si pueden pasar, no recuerdo si era el anterior o el siguiente. Sí, ahí estamos, perfecto. Eso quería decir, la mayoría las acompañó con un folleto, que es el folleto que estamos viendo en este momento, u otras realizaban su propia carta, pero tenían en cuenta lo que habían dicho las mujeres de UMA en esos folletos que se habían distribuido con las revistas que publicaba UMA y las mujeres.
Finalmente, al menos para mí, así de chicas, es para destacar que hay una sola petición individual enviada por una mujer, que es el caso de Madrid Salazar, la cual también es la única que es dirigida a Juan Domingo Perón, y donde lo describe como altamente bondadoso y sumamente defensor de los pobres y los niños, y peticiona el nombre de una madre futura. Ella fue metalografiada correctamente, y por último le envía bendiciones al presidente y a su esposa, es decir, no habla de la Convención Constitucional. Bueno, siguiendo también un poco las anotaciones que menciona Débora y la categorización que ha elaborado Leti y Vieta, que están acompañándonos, vemos en las pensiones de mujeres que hay 3 grandes grupos. Hay agrupaciones femeninas, como la Unión de Mujeres de Argentina, la Comisión Femenina Pro Reforma Constitucional, el Centro Femenino del Norte y juntas vecinales de distintos barrios, de Flores, de Villa Ballester, también de Bernardo de Irigoyen, de Capital. Pero después se encuentran las trabajadoras sin filiación política, que allí se hacen presentes las empleadas de comercio de ONCE, las obreras de la calle Tucumán, Paraná y Lavalle, también la Unión de Trabajadoras de Servicios de Cafés Particulares. Y en cuanto a partidos políticos, el único caso ante la Convención Constituyente hay una petición del Centro Peronista Femenino de Santa Fe. Esto resalta en comparación a peticiones de años anteriores que hemos analizado en el marco del proyecto presentadas en el Congreso, donde lógicamente el Partido Socialista estaba presente, pero en su actitud abstencionista ante la reforma no había presentado peticiones, y el Partido Comunista decidió presentar peticiones como el partido en sí y no de la femenina del partido. Pero también lo que nos interesaba destacar, no solo esta categorización, sino también que las mujeres peticionan no solo desde su rol de mujeres, sino como en su calidad de madres, ciudadanas, en representación de sus hijos, y también muchas veces hacen eco de los reclamos de trabajadores, entendiéndose ellas mismas como parte de esos grupos. Y otra de las cosas que nos interesaba destacar en esta ocasión son las expectativas de las mujeres, como representación también de las expectativas de los sujetos que decidieron hacerse presentes ante la convención y manifestar sus reclamos. Esa interpretación de las expectativas que tenían respecto de la convención, la reforma constitucional, y también las formas de analizar su práctica de peticionar en sí. Que en relación a esto, identifican que se hacen presentes ante la Asamblea por su derecho a peticionar como ciudadanas, que quieren estar allí presentes en su calidad de madres, de ciudadanas, en representación de sus hijos, que son el futuro de la patria, y también particularmente hacer mención de que han sido relegadas de participar en la elección de los funcionarios constituyentes en esa ocasión. La ley de voto femenino se había sancionado años antes y los padrones todavía no los habían llegado a incluir al momento de elegir a los funcionarios. Y finalmente, lo que nos interesa, que es destacable en relación a las expectativas que tenían de la convención, es que las mujeres reconocen el momento histórico que están viviendo y hacen mención, peticiones de la aspiración patriótica que tienen de que el texto de la reforma pueda darle a la Argentina una constitución democrática, progresista, que garantice con fuerza de ley los derechos que ellas reclaman, y encabezan muchas veces sus peticiones en su calidad de amas de casa, de hijas, de esposas y de novias, de hombres del pueblo, que hacen a la grandeza de la nación con su labor diaria y silenciosa, haciendo referencia a por qué ellas tienen que hacerse presentes en esta institución. Y para cerrar nuestro análisis de peticiones de mujeres, otra de los planteos que hacemos es, bueno, ¿qué pedían en esas peticiones de las mujeres?
y aún teniendo en cuenta digamos, la clasificación, ya sea de peticiones de mujeres organizadas, bajo una afiliación partidaria o sin afiliación, si uno hace análisis transversal, vemos que el reclamo gira en torno principalmente en términos de igualdad, derechos civiles, derechos laborales, derechos políticos. Hacen alusión en varias peticiones a esta nueva constitución nacional y que busca que esa nueva constitución tenga receptado determinados derechos. Digamos, el reclamo que se ve más presente, o sea, que está más presente en la mayor cantidad, digamos, un gran número de peticiones, es en términos de derechos laborales y principalmente el derecho de igual remuneración por igual tarea, pero también encontramos peticiones donde se reclama el reconocimiento al derecho de huelga, un poco en línea con la análisis de las peticiones de los trabajadores, el salario mínimo vital y móvil, condiciones higiénicas y protección del trabajo. Y en segundo, digamos, en segundo lugar, luego de la cantidad de peticiones que se reclaman derechos laborales, encontramos como una gran preocupación el reconocimiento del derecho a la vivienda. Ya sea que piden, por ejemplo, que se reconozca en la Constitución el derecho a la vivienda digna para el obrero, la vivienda cómoda y sana, o solucionar el problema de la vivienda, tratando de dar a conocer, ya sea de forma directa o indirecta. A veces lo reclaman directamente diciendo que se reconozca el derecho a la vivienda, o indirectamente planteando algunas problemáticas vinculadas con desalojos, con inundaciones, que afectan en especial a la población obrera, o por ejemplo, denunciando el excesivo precio de los alquileres. Entonces vamos a encontrar algunas peticiones en donde directamente reclaman el reconocimiento de este derecho, o en ese reclamo soslayan también otras problemáticas que exceden quizás una petición en cuanto a la incorporación de ese tema puntual en la Constitución, porque piden que se suspenda un desalojo que claramente excedía al texto constitucional. Otras preocupaciones, por ejemplo, es el tema de la carestía o el costo de vida, que uno podría pensarlo, como hacen este planteo de las diferentes peticiones, como un derecho a la alimentación adecuada, si se quiere, si lo tenemos digamos, presente de este lado, porque, por ejemplo, reclaman que haya una limitación a estos precios excesivos que incrementan continuamente el costo de vida, o piden que se reconozca algún tipo de subsidio o prima en favor de las madres, en especial aquellos que tienen muchos hijos, y se piden, por ejemplo, que haya un articulado en la Constitución que rebaje de inmediato los precios de los artículos de primera necesidad. De nuevo, estos pedidos que exceden quizás el texto constitucional. Y después, como otras preocupaciones, también teniendo en cuenta este rol de la mujer trabajadora, la mujer madre como elemento de la familia, preocupada por los otros integrantes de la familia. Por ejemplo, solicitan que se crean suficientes hospitales, maternidades, casas cunas, fábricas y barrios, también en su rol de mujer trabajadora, para tener un lugar donde para sus hijos que puedan trabajar, comedores escolares, que se deje sin efecto la diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos, la incorporación del código de la familia y del niño. También hay una de las peticiones que habla de la reforma agraria, y de hecho dice, bueno, que se distribuya la tierra para que se abarate la verdura, como una forma también de solucionar también el problema del costo de vida. Y un poco para cerrar por lo menos mi intervención, hay una petición que a mí me llamó bastante la atención, y es que hablan de crear un nuevo poder, y hablan del poder oculto de la mujer, que muchas veces es olvidado. Habla de haciendo consciente a la mujer de su responsabilidad sobre la tierra, dándole un poder para obrar individualmente en su hogar donde es soberana, y habla de un poder oculto que permanece muchas veces ignorado, y que sin embargo es el que marca el destino de los hombres. Y uno quizás pensándolo hoy, varios bastantes años después,
uno podría pensar en, bueno, ese poder ignorado de la mujer es el trabajo no remunerado que le permite al hombre salir a trabajar y la mujer hacer trabajo de cuidado y reproducción no remunerado. Más que nada porque si bien habla de un poder dentro del ámbito doméstico, que es el ámbito en donde en general se dividió la división del trabajo, parecería que están denunciando esta situación, bueno, hacer más evidente ese poder de esa mujer madre dentro de ese ámbito. Gracias. Seguimos ahora con Mariana, que nos va a hablar de las peticiones de propietarios, ¿no? Acá saliendo de esos sectores populares, pero que no una mirada de abajo que tuvimos, también necesita de otra mirada. Adelante, Mariana. Bueno, lo primero que quería compartirles es que obviamente no afrontamos este estudio sin problemas para caracterizarlo, recortarlo, ver qué peticiones considerábamos, porque al principio nos habíamos planteado más la dimensión de poder, que puede ser un tanto ambigua, y bueno, terminamos gracias al diálogo en las reuniones de equipo, fijándonos en lo que está en particular. Como dijo Leti recién, bueno, esta dificultad la encontramos porque ya no nos estábamos basando en esta historia de abajo o desde las bases, sino entendiendo que son grupos o una historia que está más desde arriba, que contextualiza, nos ayuda a entender esas relaciones de poder que podrían existir en ese momento. Que bueno, lógicamente también entendiendo que estamos hablando de colectivos que, así como también surgen las peticiones, ya se encontraban con derechos que estaban consagrados o consolidados, que podían estar en una posición de privilegio previa a esa reforma, y que bueno, lógicamente creemos que pueden tener, o podrían tener, mejor dicho, herramientas o influencias para hacer llegar esas demandas, o sea, mayores facilidades para hacer llegar sus demandas a la Asamblea Constituyente. Una de las cosas que vemos en estos sujetos que se reconocen como tales, estamos hablando de grupos, no de sujetos individuales, es que peticionan desde un lado de preocupación ante la reforma, y pidiendo particularmente, como se puede entrever, la necesidad de que se sostenga el status quo, ¿no? De que se mantenga el orden imperante hasta ese momento. Particularmente lo que encontramos fueron alrededor de 19 peticiones, de las cuales una agrupa a otras 21 agrupaciones más. Son propietarios agrupados o asociaciones empresariales. Generalmente se identifican como centros de algún sector o industria, sector comercial o industria particular, o también como cámaras, que es algo bastante común también al día de hoy. Y dentro de ellas, dentro de las que podríamos destacar, por ejemplo, es la sociedad rural, que hace una transferencia institucional al día de hoy, y podríamos englobar sus fundamentos, sus argumentos, junto con el resto de las peticiones, porque claramente la mayoría tienen como eje argumental el derecho a la propiedad. Su preocupación estaba en la reforma del artículo 17, que hablaba de la función social de la propiedad. Si bien no se muestran en contra de la reforma como tal, sí expresan la preocupación de que no se deje de manera explícita el resguardo de la inviolabilidad del derecho a la propiedad y del principio de, como ustedes llaman, libertad del hombre de empresa. Cuando hablan de la libertad del hombre de empresa, hablan del poder ser propietarios de los frutos de su esfuerzo, textual como lo publican. También otra de las cosas interesantes que podemos sacar de estos argumentos que votan es que ellos no encuentran una contradicción entre la propiedad privada y el interés social o el bienestar general, sino que todo lo contrario. Hay algunas peticiones, como la de la sociedad rural que mencioné, en la Asociación Argentina de Producción, Industria y Comercio, siglas APIC, y la Asociación de Propietarios de Bienes Raíces de la Capital Federal, que básicamente hacen todo un relato previo de la historia y la política, fundamentando que ellos han contribuido al desarrollo de la nación y que es necesario que el derecho a la propiedad siga estando consagrado como tal, porque es la única forma de que el Estado continúe creciendo.
Por lo tanto, no encuentra una incompatibilidad entre el crecimiento estatal, la intromisión estatal, siempre y cuando tenga esos límites, esos resguardos dentro del derecho a la propiedad. Por último, sí encontramos dos peticiones, en particular la de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor y de la Confederación General de Transporte Automotor, que no hacen explícito conformidad con la reforma del artículo 17, sino con el cambio de que los servicios públicos pasen a ser propiedad del Estado. Básicamente, dejan explícito que quieren mantener el transporte de pasajeros como un privado, o sea, dentro del sector comercial privado, porque si no ellos perderían su rentabilidad. Pero bueno, de manera subsidiaria, entendemos que tiene un correlato con lo que venían manifestando respecto al derecho a la propiedad de la tierra o al sector inmobiliario, la propiedad inmobiliaria. Mariana. Ahora, Carlos, Sebastián y Lucía, que no nos puede acompañar hoy, pero trabajó también en este equipo, nos van a hablar sobre las peticiones de los partidos políticos. Pocas, pero... Sí, son aproximadamente una veintena, pero bueno, además, en intervenciones precedentes está claramente que es posible, factible agrupar las peticiones de pertenencias partidarias, más explícitas, menos explícitas, algunas son identificaciones de identidades, bueno, soy un operador peronista, otras son directamente los partidos políticos peticionando. Guada ya nos adelantaba las distintas posiciones de los partidos, principalmente los tres, ¿no? Partido Socialista, Partido Comunista y la UCR, pero también tenemos peticiones de lo que podríamos denominar un oficialismo extendido, Partido Justicialista y Partido Laborista provinciales, que implicaban el bloque oficialista. De la UCR y del Partido Laborista, básicamente lo único que hay para decir es que son peticiones firmadas por convencionales, por legisladores, es decir, vienen a plantear cuestiones que van a ser después tratadas en la convención, responden a una lógica un tanto diferente a lo que estamos intentando plantear acá, y de hecho, directamente la de la UCR, que son un grupo de convencionales de la UCR del norte del país, está directamente reproducida en la debate de la convención, incorporada por secretaría, pero las de los otros partidos son diferentes, si bien es cierto que el Partido Socialista tomó una postura abstencionista y desde sus órganos oficiales no peticionó, sí aparecen dos peticiones muy importantes de socialistas, que son de la Unión Socialista, que es un grupo interno del partido de oposición a la posición de Scioldi y a la posición abstencionista, que son muy activos en señalar bueno, la importancia de transformar la Constitución, de darle un carácter social, de fomentar el activismo, las típicas demandas del Partido Socialista. El contexto, después este partido está escrito por Carlos Miguel Herrera, que lo seguimos bastante, va a tomar una deriva de oposición y posterior ruptura, pero plantean interesantes puntos para conocer cuál era el debate al interior del socialismo. También en relación a los sindicales, digo, acá hay una cuestión muy importante, como una especie de eje transversal. La otra petición no socialista plantea derecho a huelga y diversas cuestiones vinculadas con los sindicatos, porque básicamente dos de sus miembros eran de la línea sindical del Partido Socialista. También en el gran universo de peticiones del peronismo, bueno, hay muchas, ya se mencionaba la del Centro Femenino de Santa Fe, pero bueno, tenemos también sindicatos, sindicatos de IPF, tenemos peticiones incluso individuales, una de Eugenio Martínez que se identifica como un obrero peronista argentino, también otro de un tal Agüero que se identifica como argentino y peronista, y desde esta perspectiva también hay un conjunto de peticiones que se pueden analizar. Y por último, lo dejo para el final porque es la más trascendente, digamos, todas las peticiones que se pueden agrupar dentro de la lógica. Que tenemos 3 o 4 entidades de organismos oficiales del partido, digo 3 o 4 porque hay una que es una especie de congreso regional, que bueno, no está chequeado por nosotros que sea exactamente un organismo oficial, pero pareciera hacerlo, y el Comité Central y 2 comités provinciales. Y además, bueno, dada la política que se dio el comunismo,
mencionaba, crear en todo el país comité pro reforma de discusión amplia, tenemos muchísimas peticiones para la comunista, no necesariamente particulares, identificadas con esta idea de comité pro reforma. Y acá aparecen barrios, universidades, fábricas, campos, algunas que están bastante documentadas en otros trabajos, hemos encontrado tesis doctorales que las mencionan el funcionamiento de estos grupos, no mencionan la petición, pero sí las mismas trayectorias y los mismos personajes que aparecen en la petición, y en mi caso particular una agrupación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, pero la mayoría son a veces rastreables y nos da en realidad el carácter indeterminado del conjunto de peticiones que podríamos adaptar dentro de la medida. Pero bueno, como una especie de mini conclusión, digamos así, recortar las peticiones para hacer diferentes expresiones de esa actuación partidaria, la que la estaba de los distintos partidos, y creo que constituyen como una mirada que, bueno, tienda a hacer un poco el análisis de esos temas. Muchas gracias. Vamos a seguir con Carlos, que nos va a hablar sobre las peticiones de vivienda. Voy a romper un poco el esquema con el que veníamos, trabajamos en sujetos, voy a hablar de un derecho particular. En este caso, filtramos las peticiones que se referían específicamente a la cuestión de vivienda. Sobre estas, encontramos un total de 26 peticiones, hallazgo documental. 23 de ellas son colectivas y 3 individuales. En primer punto, lo que es importante destacar es que estas peticiones colectivas se observa algún grado de trabajo interno o de diagramación horizontal, y mayoritariamente fueron opuestas y peticionadas por un conjunto de vecinos. Pero como mencioné, también hay algunas peticiones individuales que hacían reclamos particulares con relación a la vivienda. Sobre este eje me parece importante mencionar dos cosas. O sea, por un lado, la demanda está vinculada a que se contemple la problemática que había en aquellos tiempos con relación a la falta o a la carencia de viviendas. Y como correlato de eso, un pedido que, como mencionó Ana, el grupo de mujeres, estaba una petición, no en todas, pero sí indirectamente, de que se garantice el derecho a la vivienda en la reforma constitucional. O sea que, principalmente, que me parece importante destacar esto. Por un lado, se contemple la problemática, la carencia, y por el otro, como correlato de eso, que se garantice el derecho a la vivienda en la reforma constitucional. También creo oportuno destacar que entiendo yo que aprovechó la oportunidad para destacar algunas problemáticas puntuales, como por ejemplo los desalojos, inundaciones, carencia del costo de vida y que se implementen políticas públicas con relación al costo de los alquileres o viviendas populares. Otra cuestión que creo que es preciso destacar es la terminología con la cual se referían a la vivienda en la época. Vivienda higiénica, vivienda barata, haciendo referencia a condiciones de insalubridad o falta de confort. También en varias de ellos se menciona la cuestión de la vivienda digna. Desde el punto de vista de la cuestión geográfica, 17 de las 26 fueron remitidas desde la ciudad de Buenos Aires. Eso creo que hace referencia a la gran problemática del hacinamiento que transcurría en la ciudad de Buenos Aires, con relación a otros puntos, producto de la migración interna que venía de los años 30 y se profundizó en la década del 40. Con relación a la perspectiva de género, 3 peticiones de las 26 fueron remitidas exclusivamente por colectivos de mujeres, hacían eje principal en la cuestión del abaratamiento del costo de vida, la dificultad que tenían para poder transitar una vida digna, por así decirlo. La hipótesis principal a la que arribamos luego de abordar las peticiones es que la demanda por este derecho excedía a la figura del trabajador, que fue lo que finalmente se terminó consagrando en el texto constitucional. Es decir, en la mayoría de las peticiones se reclamaba o se solicitaba este derecho desde un punto de vista universal o colectivo, desanclado de la figura del trabajador.
Es decir, al comparar las peticiones con lo que finalmente se terminó consagrando, observamos que a partir de las peticiones se buscaba que haya una contemplación de este derecho por fuera de la figura del trabajador, a diferencia de lo que finalmente terminó optando la Convención Constituyente. Y por último, también me parece importante destacar que la mayoría de las peticiones habían sido realizadas a mano. Carlos, y ahora vamos a pasar a Bárbara, que va a cerrar con la presentación de bueno, una categoría residual que denominamos otras, donde entran varios grupos de peticiones, muchas individuales, y bueno, ya vale hacer un recorte en particular y hablar de algunas de ellas. Bueno, gracias, Leti. Como bien decías, en este apartado vamos a mencionar aquellas peticiones que en principio no encuadran, por lo menos no plenamente, en los grupos sobre los que se dispuso anteriormente. Y un poco resaltar que la historia de abajo nos permite eso, ¿no? Recuperar la historia de aquellos grupos que en la historia clásica o tradicional no aparecen. La historia de abajo nos permite valorar a esos actores, ¿no? Y nos sirve para pensar la especial potencia que tienen en el presente de recuperar esas historias y esos actores con los que muchas veces podemos identificarnos. En este sentido, este grupo de peticiones refuerzan el sentido de contar las historias de abajo, ya que nos permite identificar a estos actores sociales que no son parte de esas grandes categorías. Entonces, dentro de esta categoría, bueno, identificamos algunos grupos que igualmente pudimos dividir de la siguiente manera. Peticiones individuales, un total de 39, son un montón, todas presentadas por hombres, las cuales, por supuesto, nos permitió pensar una infinidad de preguntas, tal como, bueno, de qué lugar del país eran, a qué se dedicaban, ¿no? O sea, quiénes eran, entre otras cosas. En un segundo grupo agrupamos las peticiones de extranjeros, en las cuales se advierte un punto común con el primer grupo mencionado, ya que todas las peticiones de extranjeros que fueron elaboradas de manera individual también son de hombres. Y asimismo, y en relación con las peticiones colectivas, podemos preguntarnos, por ejemplo, otras cuestiones, ¿no? O sea, de qué manera estaban compuestas las peticiones. Un tercer grupo lo identificamos como vecinos. Son estas peticiones que resultan sumamente interesantes, en especial porque en su mayoría, cada una de ellas refiere a más de una cuestión. Digamos, todas hacen referencia a variedad de cuestiones distintas, y es muy lindo en este caso ver las firmas, porque en esas firmas sí se ve firmas tanto de vecinas como de vecinos. Entonces, bueno, un ejemplo es la petición de Vicente Cosquín, que en los márgenes tiene todas las firmas apretaditas muchas veces, ¿no? Como mostrando esa voluntad colectiva que es tan fuerte. Un cuarto grupo tiene que ver con aquellas peticiones colectivas de asociaciones y colegios profesionales. Son interesantes en el sentido de también la variedad de temas con los que peticionan. Por ejemplo, tenemos una de la Junta de Vinculación Ticnológica que solicita que se incluyan los derechos del ciego, ¿sí?, en la Constitución, o el Centro de Estudios sobre Protección, Asistencia y Educación de Menores, que expresa el deseo de que se contemple la situación justamente de los menores. Un quinto grupo lo podemos denominar otro grupo, dentro del subgrupo otros grupos, y constituyen una minoría, ¿no? Acá hay cooperativas, hay algunas escuelas, hay jóvenes, está el Diario del Progreso, está el primer Congreso Nacional de la Filosofía y el Movimiento Extradista de Luján, Buenos Aires. Entonces, este último grupo, y para ir finalizando, quiero tomar la petición presentada por los alumnos de la Escuela Industrial número 2 de la Capital Federal. Esa está ahí, la imagen. Que solicitaron que se incluyan en la Constitución los derechos de la juventud, ¿no? Y compartir esta reflexión como profe de historia. Estoy convencida de que además de todo lo que aporta las investigaciones del grupo, también aportan ampliamente para repensar un tipo de historia particular que es la historia escolar, ¿no? Ya que primero la Constitución sin duda es un tema escolar, y que además en la escuela se desarrolla algo muy importante que es la educación ciudadana. Apropiarse de estos saberes históricos relacionados con la historia constitucional y generar este nuevo saber propio de la escuela y de la historia escolar
es importante para pensar el trabajo en las aulas y también para pensar cuestiones centrales, tanto de la enseñanza de la historia, como para perseguir ese objetivo más profundo referido a pensar qué tipo de ciudadanos queremos en la Argentina actual y cómo educar para el futuro a las jóvenes generaciones, promoviendo los valores de la democracia y la participación ciudadana. El enfoque entonces de estas investigaciones del equipo a partir de la historia de abajo y con perspectiva de género, sin duda propone una forma de entender la historia que es necesario que sea llevada a las aulas. Y si no, que tenemos juntos la potencia de, por ejemplo, compartir la petición de estos estudiantes de 1949 con nuestros estudiantes de Gracias, Barbie. Y voy a cerrar finalmente con nada, un punteo muy genérico de las conclusiones. Muchas de ellas fueron informadas y planteadas ya por cada uno de los equipos, para darle luego la palabra a nuestras invitadas y a nuestro público para seguir dialogando. Brevemente, ¿no? Una primera cuestión que parece evidente es que las peticiones habilitan nuevos actores, nuevas grupos de actores, nuevos temas, ¿no? Como quedó muy claro con desde la huelga, un tema no habilitado desde arriba, si quieren, pero sí claramente desde abajo, tomando también aquí un poco esta idea de la excedencia del feminismo que han trabajado tantas autoras, tantos autores, también esta idea de nuevas miradas, ¿no? En la historia constitucional, evidentemente las mujeres es una muy clara, ¿no? También que nos permite abordar una concepción más amplia del derecho constitucional, más allá del derecho positivo, ¿no? Algo que venimos trabajando es que, por más que la huelga no haya estado en la Constitución, los derechos de las mujeres no hayan estado, eso nos invita a que, bueno, si hacemos historia constitucional, también es necesario mirar esto, aunque después no termina estando convertido en derecho positivo, en derecho constitucional, ¿no? Desde nuestro presupuesto es que eso también merece visitarse, merece ser abordado como parte de la historia constitucional. La gran pregunta sobre qué miramos cuando hacemos historia, ¿no? ¿Qué miramos y qué recordamos? Un tercer punto que nos parece que habilita este estudio es que también nos permite incorporar concepciones acerca de lo que es la constitución de la gente de a pie, trabajo. ¿No? Esto de las expectativas, del conocimiento sobre la constitución, ¿no? Algo que es evidente. Estas personas, en la mayoría, conocían qué es una constitución y qué implicaba esta constitución en su vida cotidiana. Eso es sumamente importante. Lo mismo que esta cuestión de visibilizar sus problemas, ¿no? De tomar la voz y de hacerlo presente. También nos parece que es un desafío a un monopolio de interpretación de la Constitución de pensado por ¿quiénes interpretan la Constitución? ¿Solo los juristas o también ¿no? las personas de a pie que interpretan este espacio? Y finalmente también nos parece que es un desafío a interpretaciones más dogmáticas, también clásicas, más tradicionales, también ideológicas, acerca de la reforma, ¿no? Esto que por lo menos en algunas miradas acerca de la enseñanza constitucional y de algunos manuales de la historia constitucional se plantea como, bueno, la reforma del 49 es una reforma que destinada a habilitar la reelección de Perón. Bueno, hay un montón más, ¿no? Y ustedes lo han mostrado plenamente, ¿no? La invitación también a reescribir una historia constitucional del 49 y ahora en el nuevo proyecto del 57 desde otras miradas. Y finalmente creemos que también esto conecta, como bien lo planteaba recién Bárbara en esta última intervención, hay una conexión muy clara que interpela nuestro presente, ¿no? Esta conexión entre las aspiraciones pasadas y las presentes de emancipación, ¿no? Hay algo que es el hilo rojo, del cual siempre hablamos de conectar ese pasado reciente con nuestro presente, ¿no? No para ir a recortar en el pasado de lo que enfrentamos como el objetivo, sino que esa es una historia constitucional que interpela a quienes hacen derecho constitucional, ¿no? Y acá este es el puntapié perfecto para darle la palabra primero a nuestras invitadas, que no es casualidad que sean ellas nuestras invitadas, ¿no? Tanto Cecilia Mateo, que la voy a presentar, es abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, es magíster en Derecho y Argumentación por la Universidad de Córdoba, es investigadora en el Grupo de Investigación en Derechos Sociales GIDES, y además de docente de Derecho Constitucional, trabaja en el Poder Judicial de Córdoba,
y de Laura Clérico, que es profesora, que bueno, además es abogada y doctora por la Universidad de Kiel en Alemania, es investigadora del CONICET, es profesora de Derecho Constitucional, ¿no? Entonces, esas dos miradas nos parecen sumamente interesantes y estos trabajos los hemos presentado mucho en congresos de historia, en otras disciplinas, pero me parece que ahora es este momento también para que nos interpelen estas voces, en este caso de Cecilia y de Laura, para ver cómo esto que hemos ido trabajando estos años puede contribuir o no, o repensar la enseñanza del derecho constitucional. Si están de acuerdo, les voy a hablar. Vamos con Cecilia. Voy a dejar ahora sí de compartir para poder ver ahí a Cecilia plenamente. Y Cecilia, cuando quieras, te damos la palabra a vos para tu comentario. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quería agradecer es a Leticia por la invitación y por supuesto al resto del grupo por permitirme estar hoy acá con ustedes, que bueno, ya previamente había leído sus trabajos y ahora la presentación también estuvo más que interesante. También contarles que, bueno, Leticia estuvo acá en Córdoba el fin de semana y hablando sobre la reforma del 57, quedaron muchas personas muy interesadas y querían participar también de este encuentro, así que bueno, compartiremos luego el video, porque bueno, nos tiró ahí unas líneas el sábado y quedaron con intereses para seguir pensando en conjunto. Bueno, lo primero que quería decir es, bueno, cuando me invita Leticia a participar y me cuenta qué es lo que ustedes hacían o vienen trabajando, me pareció súper interesante. Y bueno, y esa primera intuición de que era súper interesante, luego la pude confirmar leyendo el trabajo y escuchándolos ahora a ustedes. Me alegra muchísimo saber que la idea de esto es que sea una serie con muchos capítulos y que esto sea la conclusión del primer capítulo, porque creo que hay un potencial muy interesante en la investigación y que puede derivar en muchas más cuestiones. Y por eso lo primero a resaltar creo que es la originalidad del tema. Y también la seriedad y la calidad con la que se abordó el tema y luego se refleja en sus trabajos. Creo que los abogados y las abogadas tendemos a irnos a otras áreas de las ciencias sociales para trabajar y no siempre se hace con la seriedad y con la importancia que necesita ese tipo de cuestiones. Por eso mi interés era saber si había gente de la historia en el grupo, porque me parece que, bueno, por ahí hay herramientas propias de la historia que es necesario ir a buscar, y si no las tenemos, aún es más valorable este resultado y esta calidad. Estimo que ha habido ahí un esfuerzo extra en esta investigación. Y después destacar la utilidad y la necesidad de este tipo de trabajos, sobre todo cuando estudiando, digamos, estudiando fallos, en el grupo de investigación en derechos sociales del que formo parte, estudiamos muchos fallos, jurisprudencia de la Corte particularmente, y nos llama la atención cómo la Corte usa mucho el argumento de la intención del legislador, y esa intención del legislador la va a buscar puntualmente en documentos oficiales, siempre, o en académicos de la época que sostienen esos argumentos que surgen de los instrumentos oficiales. Entonces me parece que es importante para poder discutir y disputar esas interpretaciones, tener herramientas que nos permiten o que nos demuestren que no eran esas las interpretaciones de esa época y que no era esa la intención del legislador, o sí, digamos, pero para saberlo tenemos que poder investigarlo. Independientemente, bueno, que esta Constitución del 49 no es interpretada en la actualidad porque no quedó vigente, pero sí, por ejemplo, la del 57, y la Corte usa mucho esa convención constituyente y instrumentos provenientes de ese momento para las interpretaciones actuales. Entonces me parece que es importante reflexionar acerca de esas constituciones y esas reformas en ese momento. Y además, porque me parece que nosotros acá en Córdoba tenemos una tradición con la historia del derecho, pero es una tradición que pone énfasis en toda la historia del derecho anterior al siglo XIX,
y ya cuando llega el siglo XX ya es más a las apuradas, más destacando 2 o 3 cuestiones de las reformas constitucionales, pero no con la profundidad y con la calidad que lo han hecho ustedes. Y un poco pensar la originalidad de su trabajo, creo que lo primero que me resultó interesante es pensar la reforma del 49 no como un texto constitucional promulgado, sino como un proceso que tiene diferentes instancias, que no es solamente la Convención Constituyente, y dentro de ese proceso pensar justamente en estas peticiones que hace la gente de a pie, el común de la gente, independientemente que ustedes ahora en la presentación distinguieron diferentes grupos de personas, quizás algunos no eran tan de pie, como los propietarios, pero sí hay gente que está por fuera de la posibilidad oficial de integrar esa reforma. Entonces me parece interesante, bueno, pensarlo como que es un proceso que se inició antes y después de la convención, y que tiene otras herramientas que no están tan exploradas. Y entonces también en este proceso me parece súper interesante que estudiar las peticiones permite darle voz a quienes históricamente no la han tenido, digamos, y poner foco en quienes no eran recogidos oficialmente, digamos, para tener su representación, pero que sí autopercibían que ahí había algo, digamos, en esa convención algo se jugaba, y que tenían algo que decir o hacer saber, digamos. Entonces, a mí me interesaba pensar, bueno, ¿quiénes mandan sus peticiones? Mayormente los tradicionalmente excluidos, y los que no tenían representación, y en este punto pienso fundamentalmente en las mujeres, que no habían podido, como bien dijeron en la presentación recién, no habían podido ser elegidas ni elegir a sus representantes, y que entonces buscaron una forma de llegar a la convención con sus planteos, sus requerimientos, a través de estas peticiones individuales. Los trabajadores también, pero quizás distinguieron ahí entre obreros y sindicatos quienes hacían las presentaciones. Los trabajadores sí tenían algunos representantes en la convención, había constituyentes de origen sindical. Y, digamos, también me parece interesante pensar esto de las peticiones colectivas, digamos, da cuenta de que había grupos organizados en ese momento queriendo hacer llegar su voz y queriendo hacer conocer su parecer o sus inquietudes ahí en ese espacio en donde entendían que algo se debatía respecto de su futuro y sus posibilidades. Y en este punto me parece interesante preguntarles, digamos, si también analizaron la prensa de la época, es decir, si pudieron dar cuenta o encontrar en algún punto si estas personas que decidieron mandar sus peticiones y abrir sus expedientes a la Convención Constituyente militaron sus peticiones, por decirlo de algún modo, en otros ámbitos, públicos. Pienso la radio, pienso la prensa, el diario como únicas posibilidades. No sé si tampoco esto es fácil de encontrar o de conseguir, pero quizás estaría bueno poder ver si, más allá de su petición, de su modo de hacer llegar, además militar en sus causas de algún modo, o si eso se refleja por ahí en los documentos que ustedes analizaron. Como para ver, digamos, si esto forma parte de un movimiento más amplio. Estimo que sí, pero bueno, necesitamos por ahí algunos elementos más en particular. Y vinculado con esto, también pensar, que no sé si lo han analizado, y también preguntarles si ustedes analizaron qué de todas estas peticiones, o cuáles de todas estas peticiones, luego fueron recogidas por la convención, es decir, cuáles tuvieron llegada de algún modo, no sé si, digamos, no digo se refleja en un artículo, pero quizás sí se debate en el seno de la convención, y ahí algo de esto tuvo repercusión. Por supuesto, no porque crea que el éxito de la petición sea solo por el hecho de que hayan escuchado o hayan luego repercutido en cuestiones concretas, porque de ningún modo un movimiento social y una lucha por un derecho es algo de una petición y un resultado,
pero creo que es interesante pensar también en esto, en miras a la continuidad de la investigación, es si estas peticiones tienen continuidad, si son recogidas por la Convención o no, qué pasó durante los 7 años en que estuvo vigente la Constitución, si algo de lo que sí se recogió tuvo algún correlato, y después qué pasó en la reforma del 57, si había también peticiones de estos mismos grupos, o en este mismo sentido, que luego fueran retomadas en el 57 frente a la inacción de lo que había ocurrido en el 49. De todas formas, creo que, digamos, un poco también en base a lo que ustedes contaban recién, de cuáles eran el contenido de las peticiones y demás, creo que si nos ponemos hoy, en la actualidad, muchas de estas peticiones siguen vigentes, no sé, hablan de cuestiones vinculadas a tareas de cuidado, las peticiones sobre el derecho a la vivienda, el aumento de los alquileres, el igual remuneración por igual trabajo, la cuestión de las inundaciones, creo que era el arroyo Maldonado, bueno, todas cuestiones que creo que hoy si nos paramos, luego de la reforma del 49, aunque volteada, la del 57, la del 94, y en la actualidad serían peticiones que hoy también tendrían vigencia, aún no con una necesidad de una reforma constitucional, aun cuando tenemos una constitución fuerte, con fuerte reconocimiento de derechos, y bueno, todo el problema de la exigibilidad de estos derechos y demás. Y después también me parecía interesante que no todas estas peticiones, o todo el contenido de todas estas peticiones, serían luego reflejables en una reforma constitucional. No necesariamente todo lo que la gente pedía era algo que podía vehiculizarse en la reforma o quedar plasmado en la Constitución en términos de derechos, pero sí me parece interesante que al haber pensado o el haber visto que estas personas que dieron una oportunidad de hacer llegar su voz a través de a la Convención Constituyente, aunque luego sus reclamos o sus peticiones no fueran en términos constitucionales, sino quizás de derecho interno, digamos, de derecho común, no de derecho interno. Y después también interesante ver cómo se interpretó la Constitución del 49 en los 7 años en los que estuvo vigente, vinculado a esto de si hubo una continuidad en las peticiones o no, pero bueno, me parece interesante pensar que en la Constitución del 49 siempre es pasada rápidamente pensando que se hizo con una finalidad política de la reelección de Perón y no con todo el contenido que tuvo la Constitución en materia de derechos sociales, que fue bastante fuerte, si eso en algún punto, esos años en los que estuvo vigente, se interpretó y cómo, digamos, que también me parece interesante considerarlo. Aunque bueno, creo que también tendrá sus dificultades hacerlo por dónde ir a buscar las fuentes y demás. Y bueno, creo que para terminar, lo felicito por su trabajo, me parece súper interesante, me parece que da para que sigan varios capítulos más, y les agradezco nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, vamos a escuchar ahora a Laura y luego empezamos. Bueno, muchas gracias a todo el equipo y a cada una de las integrantes del equipo. También muchas gracias a Leticia por la invitación y a Cecilia que necesito la mejor introducción. Entonces yo voy a trabajar algunos puntos que tal vez Cecilia me dejó para mí. La primera cuestión que sí, soy profesora de constitucional, pero no solo de constitucional, soy humano también, y entonces mi mirada es una mirada, y no sé cuántas tantas otras cosas, soy profesora, entonces no sé desde qué lugar de enunciación y también los pueda llegar a decepcionar, desde mi lugar de donde lo hago, ¿no? Porque hay algo que siempre pienso, pero no puedo dejar de pensarlo de esa manera,
que es la transversalidad del derecho constitucional y de los derechos humanos. Y esta sería mi primera pregunta del grupo. Bueno, ¿cuál es la posición de ustedes del derecho constitucional? ¿Están pensando como algo muy estático? Por momentos da la impresión de que están pensando como algo medio estático, pero si lo pensamos desde el punto de vista de la enseñanza, y no ya tanto desde el punto de vista de quien enseña, sino de quien aprende, a ver, a mí siempre me fascina pensar las relaciones que tienen las asignaturas en el plan de estudio. Y van tan atrás, que yo las pienso con el CBC, entonces la pienso con sociedad y Estado, la pienso con ciencia política, y después la pienso con teoría del Estado. Entonces, y las pienso muy relacionadas. Así que no solo creo que sea algo que pueda tener que preguntarse en relación con personas que están dando la asignatura de derecho constitucional, sino con aquellas asignaturas que les son más cercanas, digo más cercanas porque también por la conformación del currículum teoría del Estado es necesariamente previa constitucional, bien o necesariamente antes. Ustedes, más o menos por los horarios, sabemos de qué funciones vienen. Entonces podemos suponer que vieron y qué descansamos y qué no descansamos. Y lo mismo por nosotros. El derecho humano es muy fuerte, y te das cuenta de qué comisión viene. Entonces, esa sería como mi primera pregunta para ustedes. A mí me cuesta ver, digamos, un plan de estudio como asignaturas y compartimentos estables. Me cuesta muchísimo. Entonces, no sé si yo les puedo ayudar mucho, porque no creo que sea así. Y también me parece muy interesante, y eso también lo hablábamos con Marisa la otra vez que habíamos organizado una mesa sobre constitucionalismo feminista, y en la mesa había profesoras de laboral, de privado, o sea, la transversalidad. Es casi, yo diría que no se pueden pensar desde la transversalidad, y por lo que ustedes estuvieron diciendo, colegas de familia, que sería muy interesante trabajar con este material, con colegas tal vez un poquito más alejados de reales o de contratos, todos los temas que estuvieron surgiendo acá. Sí, me parece que el potencial de trabajo de ustedes excede, ¿no? Puede ser muy bien aprovechado por otras partes, ¿no?, de las trayectorias de aprendizaje, de la enseñanza del derecho, que incluso se ven mucho menos cercanas a la historia, ¿no? Porque tal vez con todos los déficits que puede tener el derecho constitucional, como en algún momento tuvimos dos constitucionales y había todo un bloque muy importante de historia constitucional, bueno, quedó ahí tal vez un resabio, pero hay otras que no tienen directamente. Entonces, ahí hay mucho potencial, creo yo, del trabajo que ustedes están haciendo. Por un lado, eso. Del otro lado, creo yo que el trabajo plantea fuertemente todo el eje que es participación en las asambleas constituyentes. Y hablo de asambleas en general, el trabajo también sirve más allá de la gente. Entonces, me parece muy importante que ustedes digan, cuidado, la participación no se da solo en ese ámbito formal, que sería la constituyente, la de las y los convencionales constituyentes, sino también en, y ahí estaría bueno saber cómo le ponen, en la periferia, en los márgenes, ¿no? Pueden jugar ahí con varias metáforas, y entonces podríamos obtener esta tesis, ¿no? Si vamos a reconstruir cuáles fueron las discusiones que se dieron, vieron que hablamos del proceso constituyente, bueno, ustedes dicen, cuidado, el proceso constituyente no es solo la elección de las y los convencionales constituyentes, no es solo lo que se discutió en las comisiones y en el pleno, sino que también es lo que pasó en el intermedio. Y a mí me parece que hay un aporte muy importante del proyecto que ustedes están planteando, combinado con esto que dice la profesora de historia, ¿no?, de ese acercamiento a la historia, del enfoque de la historia de abajo para arriba, que tiene por la historia de la vida cotidiana, no sé, varios enfoques hay ahí que y eso tal vez lo tienen que explicitar un poquito más, de qué enfoque están, o tal vez no del mismo, que primero lo están trabajando y después le van a dar los enfoques, el enfoque de eso. Entonces, el eje de participación. Y el eje de participación, por otro lado,
cosa que conecta ahora con los estudios, vamos a ponerle de género o inclusión de perspectiva de género. Porque en la actualidad hay, ¿no?, revisitar la Constitución Constituyente en el ámbito espacial, no de otras, por ejemplo, la de Chile, otras procesos constituyentes novedosos, pero no tal vez tanto hacia atrás, ¿no?, en el ámbito, pero ahí, ¿por qué me parece interesante? Ahí está. Porque una de las hipótesis es que las mujeres participen en las comisiones constituyentes no significa todavía que sus voces sean escuchadas en sentido fuerte y pleno. ¿Por qué? Porque las lógicas de participación siguen estando muy regladas por esas normas que podríamos decirle patriarcales, ¿no? Y entonces esas normas patriarcales implican que las mujeres hablen, pero que no sean escuchadas. Pero si un mismo tema lo dice un varón, se recoge lo que dice el varón y no se recoge lo que dice la mujer. O los gestos, ¿no?, de que, yo hablo mucho, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué pasa en las previas? Digo, ¿cómo la vamos a llamar? En las periferias, ¿cómo se registran estas cartas? ¿Con qué intensidades? ¿No? ¿O es un espacio justamente por no estar, entre comillas, regladas por lógicas patriarcales? No sé, son preguntas que me hago, son... bueno, pero en ese momento, bueno, pero bueno, no importa, digamos, ¿qué pasa con eso? ¿Se entiende? O sea, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, ¿qué pasa con eso? Es el espacio, o justamente porque como de forma fuerte no tuvieron espacio adentro, entonces se animaron más hacia la periferia, pero esto les sirve para otras, ahora les serviría para los procesos actuales. Entonces, ese es el segundo eje de participación, creo que era un segundo eje. Después hay todo un eje, me parece a mí, que tiene que ver con algo que, escuchando a todas las personas acá, hay como, pero esto es más allá del trabajo, es que hay como siempre se están interpelando acerca del trabajo de comprensión de lo que están haciendo, ¿no? Y están trabajando, por ejemplo, la profesora de historia, fuertemente, pero creo que en algunas otras personas. Aquí me gusta mucho el trabajo de una historiadora, colega mía, que se llama Florencia Levin, que trabaja en la Universidad Nacional de Sarmiento. Ella trabaja fuertemente con historia reciente, ¿no?, con la historia de los 70, hasta la actualidad. Y Florencia dice, bueno, el trabajo de la historiadora es el trabajo de comprensión y de transformación, ¿no? De modo que la escritura del pasado, en la escritura del pasado están involucradas al mismo tiempo la historicidad de la experiencia pasada y de la experiencia presente, que es mucho de lo que ustedes iban diciendo, se escuchaba eso, ¿no? Por ejemplo, el de Débora, lo escuché mucho, el de la colega, pero también por acá, no sé si fueron algunos de los dos colegas varones que lo dijeron. Y bueno, y por eso al mismo tiempo que está involucrado algo de... Hay una fusión de horizontes, ¿no? ¿Cómo están trabajando eso? Eso es una curiosidad mía, porque como no soy historiadora, digo, ¿cómo se maneja? No es que a mí me preocupe, digo, para exigirles a ustedes con rigor en ese abordaje, pero sí por curiosidad, ¿no? Y después, ahora, si puedo seguir hablando de ti, o hay una cosa bien interesante en todo este ¿qué es una constitución? ¿No? Porque en algunos, y digo, ¿qué es una constitución para quienes escriben la carta? Entonces ahí habilitar esas otras concepciones de constitución. Porque por ahí hablaban de que algunas de las mujeres, dos veces salen cuando la clasifican por sujeta o sujetas, entonces las mujeres hablan del problema de los desalojos. Y por ahí Anabel dice, bueno, pero esto no es algo, me llamó la atención, dice Anabel, algo de lo que normalmente aparece en las constituciones, ¿no? Decía ella. Y después cuando hablan de vivienda, cuando se lo clasifica por materia, también aparece. Pero está bueno. Digo, ¿quién determina en última instancia qué es lo que debe o no aparecer en una constitución? ¿No? ¿Y qué pasa cuando se abren los espacios para que tal vez colectivos o colectivas que regularmente no están invitadas a ese juego
hablen, no sabemos si se escuchan. Eso después es otra historia. Pero entonces, bueno, ¿qué es una constitución? Para eso, digamos, ahí hay una constitución. Y la constitución, si es lo que nos determina, ¿no? Bueno, necesariamente, de hecho, creo que ahí está potente, ¿no? Concepciones de constitución. Cuando se abren las alcantarillas que están taponadas. Entonces, y ahí, digamos, aparecen en otros supuestos que no llegué a registrar todos, pero también me gustaría escuchar, como ahora, pero en otro momento, si en esas peticiones salía el eje educación, ¿no? Porque salía mucho trabajo, y salía salud, y entonces, ¿qué surgía de eso? ¿No? Y qué es lo que nos puede decir. Trabajo con las fuentes directas escritas a mano o grafiadas por las, como ustedes llaman, las personas de a pie, pero no, el uso diferente. Bien, yo creo que está interesante que primero la hayan clasificado por sujetos y por sujetas, y que después hayan tomado algunos temas que dijeron, wow, esto está acá. Y ahí, cuando va por actores, servicios relevantes, creo que hay que justificar mejor una exclusión por esa. Sí, yo puedo sugerir algo. Y después quiero decir algo de una clasificación, pero eso después. Porque por un lado tenemos trabajadores, y por el otro lado tenemos mujeres, y por el otro lado tenemos propietarios, ¿no? Y aprendieron como vos, ¿no? Propietarios, y por el otro lado el sujeto que tenemos, el dióctoro, vecinas, asociaciones, etc. Y, digamos, si aparecen propietarios, aparecen la sociedad rural. Peronismo en la sociedad rural, ahí aparece el gran conflicto a flor de piel, ¿no? Y entonces cuando trabajan mujeres, rápidamente, Débora dice, pero no incluimos a las mujeres católicas. Y hay un conflicto espectacular en la cultura. Pero eso tiene también de entender quiénes están. Porque se incluyeron propietarios varones, se metieron a la sociedad rural. Y eso es muy relevante porque habla del conflicto. E incluso a pesar de todo, miren, ellos mandan una carta. Digo, con el lobby que tenían, igual mandan una carta y preguntarse, ¿quieren dejar algo asentado? No, pero del otro lado, yo creo que hay que incluir a las mujeres católicas porque primero por el lugar de asociación, porque tal vez cuando surgen las mujeres acá que no son católicas o que su lugar de asociación es otro, pero bueno, su lugar de reproductora social es hiper fuerte. Entonces ahí tal vez, a pesar de ser no una o no para ver qué surge lo mismo. ¿Qué surge? Lo mismo que surgía cuando se manifestaban por las calles y con el Cristo Redentor y todo eso, lo mismo le van a, ¿entienden? Yo me parece que ahí hay que trabajar la atención, ¿no? Hay que trabajar tal vez las historias que no nos gustan, pero que están ahí. Y que a pesar de todo se sintieron convocadas a mandar esas cartas, ¿no? Porque me parece que acá hay otra hipótesis en las cartas que llegan. Las cartas que llegan no son solo las cartas de las personas muy espirituales. Las cartas que llegan son cartas de personas que tienen en esa atmósfera voces fuertes. Y entonces, ahí, y tal vez la pregunta es por qué las siguen escribiendo, si después todos el poder del lobby y de todas esas organizaciones tampoco hasta llegan después a dar el golpe, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay algo para seguir pensando qué es lo que surge de estas, porque entonces ya no es la pena. O sea, yo me derribo mis hipótesis. No son la alternativa, la periferia, ¿no? Es algo. O es todo eso, es la complejidad. Ahí está esa complejidad. La complejidad.
son los factores reales de poder que están en ese sistema. Y es interesante, porque también lo perciben como un lugar para poder influir. Y a ver, después me sentaron con muchas apuntes. No, me parece interesante tal vez por último, trabajar entonces esto, los contrastes, las voces ausentes, pero a su vez las voces presentes, a pesar de todo querían ser presentes en ese proceso. Leti decía las nuevas miradas, pero también las viejas miradas. Y lo que después quería preguntarles si cuando hacen la interpretación de todo esto, y más allá tal vez para la parte de sujetos, digo, bueno, parece que hay un conjunto de esas cartas que es lo que acompaña a lo que va a estar sucediendo después en la Convención Constituyente, ¿no? Como las adhesiones, acompañan. Después hay otras que es lo que ataca a la Convención Constituyente. O sea, tal vez que lo ataca porque no se incluyen determinados temas, y surge fuertemente entonces ahí la huelga, o porque se incluyen muchos temas que a esos factores reales de poder, o grupos, o como quieran llamar, no les gustan, ¿no? Entonces lo que acompaña, lo que va a ser en contra del envío, lo que va a ser cartas que atacan lo que va a ocurrir en la Convención Constituyente, y luego yo diría lo particular, lo que surge, diría las peculiaridades, ¿no? Como, si me animo a clasificarlas, pero no sé si esa será la mejor clasificación para decir, bueno, surgen estas tres cosas. Y sí, bueno, diría que en parte no, nuevamente principal. El primer punto que quería poner de relieve y resaltar es esto de trabajar con las fuentes directas. Y lo primero es, ¿no?, de trabajar, de ponerlas en papel y de visibilizarlas. Más allá, antes de las clasificaciones, eso ya en sí, yo creo que es un trabajo muy valioso que lo han esperado. Que es para nuevamente celebrar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias, Laura, por las preguntas que nos están pensando, por sus comentarios. Yo sé que algunas podría responder, pero me gustaría también darle la voz al equipo, también a si Julieta querés intervenir, y adelante, que está participando desde Alemania. Yo voy a tomar por ahí algunas y abro para el resto de las palabras que quieran. Por ejemplo, la de la prensa te la dejo a varias y varios de los inscritos de investigación que por ahí muchos no saben, pero la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, la Facultad de Derecho tiene un programa de inscripciones en proyectos de investigación, y yo diría que el 90% de este equipo salió de ahí, de ese semillero tan importante que es esas ascripciones que dan inicio a la investigación, y empezaron yo decía, bueno, Leti, ¿qué tareas? Vamos a leer prensa. Las mandaba a las bibliotecas y demás, y eso fue, y después estaba tanto que, bueno, se ve que se quedaron porque no se fueron, afortunadamente no se fueron. Así que esa la dejo para si quieren aportar algo desde ahí. Me voy a referir un poquito a esto de que mencionaba Cecilia respecto de cuáles estuvieron llegadas o no, que también es como una gran pregunta todo el tiempo, ¿no? Peticiones. ¿Cuáles tuvieron impacto, cuáles no? ¿Cómo fueron tratadas? Las actas nos hablan de comenzaba una reunión de una comisión interna. De hecho, por ahí vieron que en algunas de las carátulas, con el famoso lápiz rojo, que hay alguien que recibía los expedientes y con un lápiz rojo decía, bueno, esto va a la subcomisión tercera, esto va a la cuarta, depende. O sea, ya hay una clasificación previa. Y lo que dicen las actas de cada una de las comisiones es que al inicio de la reunión, bueno, han llegado estas comisiones, estas peticiones, se leían. Pero después ahí las menciona, como se leyeron, o sea, las escuchan, circulan en todas las comisiones. La caja 11 tiene todos los duplicados, hasta 8 duplicados de peticiones que eran enviadas para circular por todas las comisiones de trabajo de la convención, o sea, las escucharon. De ahí a que eso haya entrado en sobre historia, lo que hay varias cuestiones que aparecen
es súper interesante también, lo mencionaba Cecilia, la comparación, y Laura también, con el 57, por eso un proyecto trata sobre las mismas personas, pero en el 57, y ahí vemos que algunas sí tuvieron como una especie de respuesta, que la comisión dice, bueno, se archiva, este asunto no es de importancia constitucional, se archiva, eso en el 49 no está. Y sí, por ejemplo, vemos, de nuevo, es más allá de que se ha llegado o no, la hipótesis que vimos por ahí es que tal vez, probablemente, las de extranjeros, la que por ejemplo, mi punto de vista fue la que creemos, no sé si la petición, pero sí que el debate tuvo algún impacto porque no es lo mismo el proyecto del artículo 20 que obligaba a la nacionalización inmediata de los extranjeros después de 2 años en el país, que si no me equivoco, sí, creo que eran 2 años. La mayoría de quienes se enuncian en contra, ¿no? Quieren esta nacionalización automática y eso después no termina siendo plasmado tal cual en la Constitución. No sé si peticiones o no, pero apareciera cierta resonancia. Claro. Y luego, yendo un poco a 2 o 3 cositas de Laura, y abro de nuevo al equipo, porque si quieren sumar, bueno, nada, agradecer todo lo que nos estás pensando, específicamente con tu interpelación, ¿no? También esto de qué entendemos por constitucional, por lo constitucional, y todo lo que se está mirando en torno a la Constitución, pero punto de decir muy bien, esto de sede, ¿no? Y va mucho más allá de la currícula constitucional, ¿no? Y la cuestión de los márgenes o la periferia. Yo por ahí tal vez lo que diría ahí, aporto desde el tema de la voz de esas mujeres, por ejemplo, con qué intensidad aparecen. Ustedes me confirmarán qué piensan, si lo ven por ese lado. Yo creo que las asociaciones puramente de mujeres, está claro que ellas tienen encuentros políticos, ¿no? Eso está muy claro. Pero cuando son vecinos, cuando son trabajadores, ¿no? Aparecen acompañando lo que escribe la petición, ¿no? No necesariamente, de ahí también hasta el desplazamiento a otro lugar. Luego, con la cuestión de la fusión de horizontes, ¿no? Una cosita tan quedada presente, creo que siempre también tratamos de hacer un esfuerzo ahí, y Cecilia lo mencionó, ¿no? De ser respetuosos y actuar de manera respetuosa, de manera por lo menos cuidadosa con la metodología histórica, ¿no? Somos una historiadora, pero sí, bueno, nos servimos de algunas otras formaciones, en tratar de mantener el cuidado de no tratar de todo el tiempo buscar en el pasado en lo que queremos encontrar y confirmar nuestras expectativas presentes, pero sí de esa interpelación, ¿no? De que vamos con preguntas que nos interpelan, ¿no? Y creo que eso es lo que también lo hace tan atrayente. De nuevo, les digo, que tantas jóvenes, tantos jóvenes, recién, todavía estudiantes, hayan ido a una hemeroteca y después se quedan en el proyecto súper entusiasmados con lo que están viendo, porque, como bien decían, son demandas que hoy todavía están. Yo recuerdo muchas veces viniendo a decir, pero Leti, eso no puede ser, es lo mismo que estamos reclamando hoy. Bueno, esta interpelación me parece que es muy potente, decía Laura, ¿no? Y eso, y me quedo, y solo voy a contestar para dejarle la voz al resto, la cuestión de la iglesia. Totalmente de acuerdo, Laura. Cuando fuimos al archivo la primera vez, yo de manera deliberada omití todas las de los religiosos porque dije, no, a mí me interesan los derechos sociales, esto no es relevante. Le saqué fotos solo a las otras. Y después, claro, entrando en el tema, nos dimos cuenta que era fundamental, ¿no? Mirar esas otras peticiones, que son muchísimas, sí, ¿no? Y son de todo el país, hay una articulación muy territorial, súper interesante. Y ahí las mujeres también tienen un rol súper importante. De hecho, algunas de las mujeres que peticionan con Débora de manera individual son católicas. La acción católica, una territorialidad enorme. Y ahí el principal demanda, de hecho, bueno, el afiche de nuestra actividad justo que fue de casualidad, una petición de locura, pero es la demanda del patronato, ¿no? Ustedes saben, era la facultad del Estado argentino de nombrar obispos. Entonces lo que quieren es que se celebre un concordato con la Santa Sede para que eso deje de ser así. Pero también lo interesante es que más allá de esto, cada tanto algún católico católica te dice, bueno, y además, de paso, patrimonio indisoluble.
De paso, educación religiosa. De paso que se prohíba, ¿no? Bueno, el divorcio, ¿no? Entonces ahí también hay matices y algunas cuestiones para trabajar, y desde ya, ¿no? Esos sectores de poder propietario, esta discusión que comentaba Mariana que teníamos, pero cómo incluirlos, cómo, bueno, son sumamente importantes. Ahí también la cuestión de la investigación. No sé si alguien más quiere aportar, tal vez sobre la prensa, o lo que quieran. Bueno, eso yo. No, haciendo como un link con lo último y ya vuelvo a mujeres, encontramos también en el 55 un montón de peticiones de católicos nuevamente. Entonces, fueron un grupo enorme que a ambas asambleas enviaron peticiones, así que ahí por ahí hay un cruce bastante interesante, aunque no pedían exactamente lo mismo. Si mal no recuerdo, tiene que ver más con educación en el 57. Bueno, Julio del Estado para editarlo. Claro. Y volviendo un poco a los comentarios, tal vez Cecilia y Laura hacían específicamente de mujeres, no sé si tengo a nada, en realidad me dejaron como pensando en realidad, pero sí puedo decir que, bueno, también me tocó como a Cripta trabajar, que lo nombré al pasar en realidad, pero bueno, seguramente en el trabajo final lo nombraremos más. La Unión de Mujeres de la Argentina tenía una publicación que se llamaba Nuestras Mujeres, que por años publicaron, y luego publicaron, cambió de nombre a Aquí Nosotras, en donde justamente en casi todos los números se veía tanto que iban a hacer asambleas para tratar determinados temas que querían enviarlo a la Comisión Constituyente, como también los panfletos que mostramos, para que solamente los tengan que firmar y enviar, y en algunos casos, en vez de firmarlos y enviarlos, tomaban estos temas y hacían sus propios textos, le daban su propia impronta, y luego lo firmaban, o firmaba muchas veces tal vez la presidenta de la filial, o la secretaria de la filial. Así que en ese caso al menos sí podemos encontrar que en la prensa, específicamente de mujeres, específicamente de una organización de mujeres, hubo, creo que un gran impacto, porque la mayoría de las mujeres es de UMA. Bueno, también, bueno, lo de Laura, todo me dejó en realidad pensando, pero lo último de las católicas, como que salió un poco, cuando vimos estas últimas fotos, hace 2 meses, una cosa así, salió un poco esto de integramos a las católicas, no las integramos, porque justamente peticionan, son todas mujeres, y son mujeres católicas peticionando, pero se ponen más desde el punto de católicas, por una cuestión de longitud tal vez lo dejamos, pero sí me parece que por ahí, no sé si entrarían católicos como otro sujeto, o como una sección también de mujeres, ¿no? Me deja igual iría, que bueno, también es una discusión que tuvimos también con partidos políticos y con trabajadores, que como son mujeres y trabajadoras, claro, eso nada más. Le doy la palabra a Juli Lobato, que la tenemos online. Adelante, Juli. Hola, gracias, Leo. Hola a todas y a todos. Muchas gracias por las presentaciones, recontra interesantes. Y quizás saltar, tenía 2 comentarios específicos anotados para sumar a la mesa, que justo se linkean con lo que venía diciendo Débora, ¿no? Yo pensaba un poco, teniendo en cuenta el caso de las peticiones de mujeres, que también es el caso que yo en su momento trabajé más, pensaba en lo importante, como la pregunta en el momento previo el proceso que lleva a estos grupos a presentar la petición, ¿no? En línea también con una de las conclusiones que trazaba Leti, ¿no? En relación a que estas peticiones representan un desafío al monopolio de la interpretación de la Constitución que la detentan ciertas élites que son élites jurídicas, básicamente, ¿no? Entonces, en el caso de mujeres, tenemos que la UMA, por ejemplo, en el caso de la UMA, traccionó ese proceso que llevó a la petición a través de nuestras mujeres, y uno puede pensar, bueno, el caso de la UMA es un caso perdón, bastante particular porque tenía un cierto despliegue territorial, porque tenía esta revista, porque había un cierto aparato atrás, ¿no? Pero digo, por ejemplo, acá la última compañera que exponía en la primera ronda, que hablaba de las peticiones estas más sueltas que quedaron,
la petición de alumnos de la escuela industrial, ¿no? O sea, ¿cómo llegaron estos alumnos a tener contacto, tuvieron contacto o no con el anteproyecto? Por ejemplo, en el caso de la UMA, nosotras habíamos visto que sí, que las mujeres habían tenido contacto con ese anteproyecto, lo habían analizado, habían interpretado, trazado sus propias interpretaciones y a partir de esas interpretaciones, expectativas, ¿no? Como lo dice el nombre de esta actividad, las expectativas que se plasman en la petición, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan estos alumnos? ¿Cómo llegan a las asociaciones vecinales, ¿no? Me parece que hay ahí también un proceso de participación democrática que se conecta muy bien con lo que es toda la literatura tradicional en la historia en el que estudia el primer peronismo de politización de sujetos antes excluidos, etcétera, etcétera. Y después otra cosa que se me ocurrió mientras los escuchaba y las escuchaba, que nunca lo había pensado, pero que me parece que, o lo planteo, ¿no? En la mesa es que también estas peticiones pueden ser leídas a la luz de lo que es la literatura de movilización legal, ¿no? La literatura de movilización legal suele encontrar, la que va más atrás, suele encontrar como ese punto germinal en lo que es las causas que empiezan a llevar los abogados fundamentalmente laboralistas en los 40 después de la constitución de los tribunales laborales. Entonces, digamos, y ese es como el punto cero de lo que son los estudios de movilización legal en Argentina, ¿no? Pero creo que estas peticiones también podríamos pensarlas a la luz de procesos de movilización legal en otro sentido, ¿no? Ya no una movilización legal vinculada a la arena judicial específicamente, sino una movilización legal vinculada a procesos constitucionales en este caso, pero incluso es más interesante porque parecería ser que a priori no hay una mediación técnica tan fuerte de abogados y abogadas como en la movilización legal tradicional. Entonces esto para mí le añade incluso como otra capa de... Y aquí, Julieta, tenés que tener un cuidado con esto de función de horizontes. Es más, a mi entender, es más movilización política porque no está, digamos, el lugar de enunciación es que hay una constitución, en el sentido, no sé, me deja pensando la demonización legal y... Sí, yo creo que tiene que ver un poco con... Perdón, Juli. No, yo no los escucho muy bien, pero digo, por ejemplo, o sea, digamos, pensándolo en términos amplios, la literatura de movilización legal digamos, abarca también a lo que es el lobby en procesos legislativos, ¿no? Entonces, no sé, digamos, es una pregunta para pensarlo, ¿no? Yo diría que es más posterior, ¿no? Pero bueno. Está muy bueno lo que dijo, porque me parece que tiene que ver, perdón. No, yo le dejo así. Pero tiene que ver un poco con, justamente, con lo que vos decías, ¿no? sobre qué es una confusión, o sea, qué espacios abren, ¿no? Y creo que esas cosas, o sea, esas ideas sobre qué se puede solicitar. Bueno, yo te sumo el tema de la ley de residencia, tampoco era algo estrictamente relacionado con lo constitucional, pero sí me parece que habría que ver qué se considera legal, qué se considera político. Entonces me parece que el tema de rastreo, me parece que es interesante también desde el punto de vista de las concepciones, como hemos hablado, de estudiar concepciones de lo político, de lo legal. Y a mí me parece que lo que puede ser que era muy interesante, Laura, respecto de las cartas de las personas escuchadas y no escuchadas, que también tiene que ver justamente con el concepto de constitución, ¿no? Tiene que ver con qué actores se sienten con derecho a peticionar. Entonces, por más que sea o no algo estrictamente escuchado o no, o que haya lobby o no, volviendo al tema del lobby que plantea Juli, bueno, es el tema de, bueno, la reforma como un proceso y como espacio, ¿no? de expresión, ¿no? De personas que tienen mucho poder y personas que tienen poco poder.
Y de Entonces, disputa. claro, Claro, sí, ese es el que yo trabajaría la ley. Si no parece, ¿no? Porque nuevamente, por ejemplo, con ese Julieta, la UMA tenía territorialidad, organización. Las mujeres de la Acción Católica tenían territorialidad, organización. Digo, no nos gusta, pero están ahí. Es el elefante, y aparte era un grupo de factor de poder impresionante que operaba fuertemente y atacaba, digamos, el divorcio, atacaba todo lo que se había gustado de las reformas que se habían dado. Pero lo de la movilización legal a mí me deja pensando. Yo lo pensaba fuertemente como político. Pero bueno, a veces había los matices. Tengo una muy mala noticia, que es que nos quedan solo 7 minutos para cerrar y un poquito, de nuevo, para darle la palabra al colectivo, pero también si alguien quiere comentar algo. Bueno, la verdad es que queremos aprovechar les agradezco muchísimo la invitación, una organización enorme. A partir de lo que hablaron ustedes, lo que hicieron las profesoras, me anoté como 3 ejes, uno desde mi lugar de decisión, vamos a decir, como politóloga, que como algunos compartimos. Bueno, creo que, como justamente decía Laura recién, estamos frente a la discusión de un proceso de subjetivación política. Me parece que eso es algo interesante que podríamos rescatar, y que en ese sentido también, como para relacionarlo con lo de Julieta, uno podría decir que también en algunos casos, por ejemplo, pienso en Tucumán, porque hace poco estuve dando un curso con el grupo de Florencia Gutiérrez, que trabaja en estos temas, como también el acceso a la justicia laboral en el primer peronismo también fue un proceso de subjetivación política, que implicó, ¿no?, la presencia de estos actores coayudantes, que eran los abogados laboralistas, que digo, están desde un inicio, porque tenemos a Abraham Muglia trabajando con Mercante, incluso mucho antes de la Constitución Orgánica del Movimiento, pero bueno, esas figuras, pero también como una manera de empoderarse en un proceso que también implicaba representación o presencia en los órganos representativos de ciertos sectores que nunca habían aparecido en las asambleas legislativas, ¿no? Pero creo que acá ustedes trajeron algo bien interesante, porque son 2 modelos de democracia que están en juego en el mismo proceso constituyente. Lo que se representa tradicionalmente, pero también otras maneras de participar, que a veces no las estudiamos. Creo que eso está buenísimo en lo que trajen, porque esto es una forma de democracia participativa. Las peticiones son una forma de democracia participativa que, por supuesto, dan la voz a ciertas periferias, pero también fortalecen las voces de ciertos centros que también las aprovechan, como pasa hoy. Digo, seamos totalmente honestos también, digo, si tomáramos algunos ejemplos, ¿no?, de reformas constituyentes o hasta movimientos sociales, donde también sirven para focalizar esas voces también del poder, de los que no son escuchados, ¿no? Ese es el lugar de lo politológico. Entonces creo que ahí hay un potencial muy lindo para trabajar, Leti, y que el grupo aporta muchísimo. Respecto a la historia, es interesantísimo el trabajo que hicieron, como les plantearon, por la originalidad de la fuente, por relacionar la historia social con la historia política, porque como ustedes dijeron, esto se entrecruza, por ejemplo, con la historia del Partido Peronista Femenino, que está tan estudiado, pero que la atraviesa, lo que hablaron recién del catolicismo, que no tiene una relación el peronismo homogénea durante todo, o sea, es un inicio. En este momento ustedes están en una etapa de cambio, donde, por lo menos lo que dicen los estudiosos, es que de cierta idealización, ¿no?, de la pareja presidencial y la pareja mercante, hasta casi una especie de culto, empiezan a ver las primeras tensiones. Entonces sería bien interesante, bueno, ¿quiénes son estas católicas? ¿Se identifican también como peronistas? ¿Qué significaba ser católico y peronista en ese momento transicional, que va a ser muy distinto después del 52 y a partir del 53, ¿no? Y ahí yo pensaba que están trabajando el 57, para traerlo a relación con el tema laboral que tanto les interesa. En el 57, cuando estaban estudiando esa constituyente, también fue el Congreso Normalizador de la CGT tras la intervención. Y en ese fue el primer congreso donde intervienen mujeres y hablan. Digamos, no le hicieron mucho caso, como ustedes dicen, pero hablan, y por primera vez hablan con voz propia. Y es bien interesante porque no es que era un movimiento sindical desfeminizado. De hecho, había muchos colectivos laborales que tenían más presencia femenina. Por empezar, Foetra
por empezar la Unión Obrera Textil, en este caso las que hablan sobre la Unión Obrera Textil. Pero hasta el momento siempre habían hablado varones, incluso durante el peronismo. Entonces, ¿qué significa que en ese congreso hoy podría establecer una ley? Entonces, el segundo punto tenía que ver con esto de la historia, y creo que justamente el vínculo entre la historia política, la historia social, la historia conceptual por la fusión de horizontes que aquí planteamos, cómo narramos un pasado a partir de preguntas presentes, sin caer en el anacronismo, pero la pregunta que nos hacemos es el presente, ¿no? Es un poco quienes trabajamos en este cruce de la historia y las ciencias sociales siempre estamos. Y bueno, y la tercera cuestión, Leti sabe, como que ya es más bien por herencia, mis papás, bueno, mi mamá era, mi papá es laboralista, entonces todo el tiempo estas cuestiones. Bueno, y el tema de la huelga, la Constitución del 49, es un gran debate entre los laboralistas, y siempre para los que tienen, vamos a decir, una postura más progresista, cercana o no al peronismo, es bueno. No se la consagró en el texto constitucional, pero estuvo en los debates, y al estar en los debates habilitó toda cierta actividad, no solo el reconocimiento de la huelga, sino hasta ese reconocimiento legal paralelo, podríamos ir a través de las figuras de los tribunales. Entonces creo que ahí tienen una vez interesante que lo podrían relacionar con la cuestión de la propiedad y con lo que ustedes plantearon de la vivienda, porque ahí aparece otro gran conflicto del peronismo, que es un conflicto actual también, la cuestión de los inquilinos. Ese fue un gran tema del primer peronismo. Un gran tema, porque además implicó un corte transversal, porque el significado de la propiedad no es lo mismo para la sociedad rural, para la Cámara de Comercio, que para la Asociación de Propietarios, porque teníamos una gran diversidad, y eso generó tensiones por el tema de la ley de alquileres, el congelamiento de alquileres, que sí, que no. Entonces, la tensión entre el derecho a la vivienda digna y este reclamo, y después qué hacer con este pequeño propietario, que lo voy a tratar de la misma manera que a Patrón Costa, digo, para poner un ejemplo paradigmático o no, y digo, y bueno, y por ahí ese pequeño propietario también tenía derecho a plantear, bueno, a Patrón Costa sí lo reciben por otras instancias, y las voces nuestras no son escuchadas. Entonces creo que ahí está muy bueno, tienen muchas veces, es un trabajo excelente, los felicito, la verdad, un grupo buenísimo, y son una mezcla, porque hay abogados y abogadas, historiadores, de todo, ¿no? Un poquito, así que está buenísimo, está excelente. Así que los felicito, aprendí un montón. Nos vamos creo que coincido, y bueno, de nuevo pido disculpas por el abrupto corte, pero también respetamos los derechos laborales de las trabajadoras. Esto tenemos que hacerlo, Pero nada, agradecerles a todos porque nos vamos con muchas ideas y para potenciar este trabajo.